Muy buenos días, bienvenidos. El día de hoy, pues en el Instituto del Olivo seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, así que sean bienvenidos a esta clase. Llevamos 6 meses de estar poniendo el contexto cultural, histórico, lingüístico de este libro para poder hacer una apreciación correcta de todo lo que en él se describe. Así que el día de hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vamos a hacer un breve preámbulo y luego pues ya estaremos inmersos en la clase del día de hoy, pero para eso vamos a orar. Así que Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio de reunirnos en línea, Señor, de poder proclamar en los aires que tú eres Dios, que tú eres el único Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque tu favor y tu gracia, tu misericordia, Señor, nos han alcanzado, y porque has dejado escrito el testamento de lo que tú nos has dado, Señor, por tu muerte en la cruz. Así que, Señor, hoy echamos mano de la vida eterna por medio de tus escrituras y confiamos en lo que tú nos muestras en tu palabra, que es sí y amén. Padre Santo, es una promesa de salvación para nuestras vidas y es la esperanza de gloria que en ningún caso avergüenza. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach oramos. Amén y amén. Así que, si usted me acompaña, por favor, con su Biblia, vamos a iniciar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 en adelante para ponernos en contexto. Y da inicio así. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y del soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y bueno, hemos ido platicando de estos versículos, palabra por palabra, verso por verso, pero déjenme hacerle una breve introducción para usted que hoy por primera vez está con nosotros. Y déjeme contarle que este libro, pues claramente es un libro que está descrito en símbolos. Es un libro que es la propia revelación de Dios, que Dios mismo es quien la entrega. Hemos visto en textos apocalípticos que se escribieron en los tiempos del Qumran, es decir, unos 200 años antes de Jesucristo, que hay cierta estructura en estos textos y Juan no es la excepción, porque dentro del pensamiento hebreo, todo esto tiene una interrelación que viene pues desde el tiempo en el cual Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley y la manera de interpretarlo. Así que no podemos separar la escritura, toda ella está concatenada. Pero regresando al verso 1, es importante enfatizar que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, y desde aquí Juan nos está explicando, esto es un término, un hebraísmo, que nos explica que Jesús es Dios, porque en la revelación de Dios a Moisés, la expresión que se utiliza no es de tú a tú o de igual a igual como está acá, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, sino que en el Sinaí es Moisés recibió la revelación. Hay una interpretación que el día de hoy pues no podemos hacer mayor énfasis en ella, pero es importante señalarlo. Así que Jesucristo es Dios, dicho desde las primeras 4 palabras de este texto hermoso. Y dice que es para manifestar a los siervos, es decir, a usted y a mí, las cosas que deben suceder pronto, es decir, sucederán, es un hecho.
no está en duda. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel. Y entendemos en el hebreo que esto es el mensajero, el malaj, que no tiene que ser forzosamente un ser como estamos acostumbrados en nuestra cultura occidental, con coronita y alita, sino que es cualquiera que sirve de emisario. Pero vemos dentro del mismo texto que el mismo emisario es Jesucristo. Así que dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Y esto es importantísimo porque sabemos que el testimonio de Jesucristo es el espíritu mismo de la profecía. Así que en todo esto vamos a hablar de Jesús. Bienaventurado, palabra que no nos gusta utilizar acá porque sabemos que es una referencia a la diosa Buenaventura. Así que debiésemos decir bendito, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo se acerca. Y hemos hablado que en aquellos tiempos pues no tenían la bendición que tenemos ahora de tener un iPad o tener la Biblia, sino que era necesario que se reunieran y uno era el que leía y otros los que escuchaban. Esto también tiene una implicación para el día de hoy y nos está exhortando a estudiar el libro tal y como nosotros lo estamos haciendo en grupo. Así que dice que debemos guardar estas cosas que están escritas porque el tiempo se acerca. Y en su debido momento, cuando hablamos acerca de esta frase, platicamos que este término también es un hebraísmo, el tiempo se acerca. Y esto está tomado de acuerdo a Isaías cuando el Señor dice que hará que las cosas sucedan pronto a su tiempo. Tiene una relación acerca del Estado de Israel, y cuando digo el Estado de Israel no me estoy refiriendo a Israel como linaje, sino a todos aquellos que hemos creído en el Señor, también al Estado de Israel como nación, pero en un sentido de todo aquel remanente que deberá ser salvo. En cuanto a esto se refiere, y vamos el día de hoy a ahondar en este tema en un momentito. Dice versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Pues ya hemos platicado cuál es la ubicación de Juan que está escribiendo esto, que está en la isla de Patmos. Estamos hablando de que en todo el litoral están situadas las 7 iglesias, pero en su momento platicamos que esta expresión, el número 7, es también una forma en la cual se acostumbraba mucho en toda la literatura apocalíptica, y que hace referencia a la completitud de las cosas sobre la tierra. Es decir, podemos hacer un ejercicio de menos a más y de más a menos. Es como un espejo que se refleja a sí mismo. El número 7 equivale al 70 y el 70 al 7. ¿Cómo podemos saber esto? Porque en Génesis 10, cuando se habla de todas las naciones de la tierra, se habla de las 70 naciones. De la misma manera, se habla también en la fiesta de Sukkot de los 70 sacrificios a causa de las 70 naciones. Esto es la completitud. Así que suele suceder que encontramos en la literatura apocalíptica esta relación de números de 7 a 70, de 70 a 7, y así con cualquier número que sea múltiplo. Así que es importante tener en mente esto porque, como bien quedó asentado, Apocalipsis es un libro que está determinado en símbolos. Debemos interactuar con todo este simbolismo, con toda esta forma de hablar de los hebreos para poder darle una interpretación correcta. Así que dice, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Este es un saludo que quiere decir misericordia a ustedes. Y la paz del Señor, el shalom, que es una completitud de todas las cosas en su vida. Del que es, del que era y del que ha de venir. Y aquí ya nos empieza a retomar otra vez el tema y hablar pues de Jesucristo, el que es, el que era y el que ha de venir, y esto tiene una relación propia con el nombre del Eterno, que ustedes saben, es el tetragramatón Yod-Heh-Vav-Heh, que está descrito y que fue la revelación que Dios mismo le dio a Moisés, que tiene una implicación de misericordia. Si usted el día de ayer vio el programa de Vea Canal, sabe de qué estoy yo platicando. En el principio
en el capítulo 1, Dios se manifestó como el Elohim, el creador, el sustentador de todas las cosas, el juez justo. Por supuesto que parte de la creación de todas las cosas desde el amor. Pero luego en Éxodo le dice a Moisés que sus padres no le conocieron bajo otro nombre que no fuera el Shaddai, el Shomer Daltot Israel, es decir, aquel que guarda a Israel, el Todopoderoso. Pero es hasta el momento de Éxodo, capítulo 3, en el cual Moisés le pregunta, ¿y quién digo yo? ¿Qué eres tú? Y Dios le contesta, yo soy el que soy. Yo soy el que seré el que seré. Esta es una traducción que es un poco difícil de hacer porque usted verá en unos momentos la riqueza del hebreo. Y quédese aquí con esto porque es importantísimo este punto acerca del idioma y del nombre del Eterno. Él es el que es. Siempre es. Para nosotros, pues por una cuestión de tiempo, el Señor ha permitido que nos ubiquemos en eso, temporalmente, en el pasado, el presente y el futuro. Pero esto tiene una implicación profética tremenda. Va a ver usted en un momento. Y es entonces, hasta en Éxodo 3, que el Señor se revela a su pueblo en relación a la misericordia desde el Hashem, el nombre de Hashem o Adonai, que es el nombre que los hebreos acostumbran, para no pronunciar el nombre, como ellos lo dicen, impronunciable, el nombre del Eterno, el Yod He Vav He. Nosotros no sabemos realmente cuál es la fonética de este nombre, nadie la sabe, se perdió. Pero nosotros únicamente decimos las letras del nombre del tetragramatón, Yod He Vav He. Y si usted no vio esto, pues puede ver una grabación previa y ahí pues estamos hablando justamente de la revelación de Yeshua o Yehoshua a través del nombre del gran yo soy. Conviene hacerlo porque esto le va dando a usted una idea más amplia de todo lo que estamos hablando acá. Así que, con esto en mente, y dice, del que es, del que era y del que ha de venir. Guarde bien el orden en el cual Juan describe al Señor Jesucristo, porque esto también tiene una implicación. Y dice, y de los 7 espíritus o rujots que están delante del trono. Yo le sugiero que si usted no ha visto la enseñanza de la teología de la Merkabah, está unos cuantos episodios atrás, está descrito, tiene título, pueda verlo, porque esto es precisamente la explicación tan importante que debemos entender todos los cristianos acerca del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la revelación que hay también en Isaías cuando se habla de los 7 espíritus de Dios. Y además de aquella revelación que se dio en Daniel capítulo 7, y que de todo eso vamos a hablar ya en un momento, del anciano de días, y aquí en Apocalipsis pues lo vuelve a citar Juan y sabe, precisamente esa descripción es la descripción del Hijo del Hombre. Así que Jesús es Dios y es el que está sentado en el trono. Jesús es el Cordero y es el león de la tribu de Judá, tal y como lo dice Apocalipsis capítulo 4. Así que vamos despacio, pero es importante tener todos estos conceptos en mente para, pues, como le digo, poder ir teniendo una interpretación más rica y profunda de lo que estamos estudiando. Así que desde aquí empieza ya Juan a explicarnos qué quiere decir esto de que el que es, el que era y el que ha de venir, con los 7 rujots o espíritus que están delante de él. Y vea usted, porque estos 7 espíritus están descritos en Isaías, pero acá Juan nos describe cuál es la obra o la revelación de estos 7 espíritus que por supuesto son características de Jesucristo. No crea usted que son 7 fantasmitas que andan volando por ahí, cada uno por su cuenta. Claro que no es así. Y me voy a permitir volver a citar el ejemplo de un diamante cuyas facetas son parte del mismo diamante. Es una pieza única e indivisible, pero cada una de estas facetas nos muestra una característica. De la misma manera, esos 7 espíritus que son enumerados en Isaías y descritos aquí en su obra y su revelación, son eso exactamente, son parte de la descripción del carácter de nuestro Mesías. Así que venga conmigo y vea. Los primeros 4, ponga atención, son lo que Jesucristo hizo. Los 2 siguientes, la obra de los 2 siguientes,
es lo que Jesucristo hace y el último es lo que terminará haciendo cuando sea la completitud de toda de toda la salvación, cuando seamos hechos semejantes a Él aún en cuerpo. Así que ponga atención. Y dice, a ver, le voy a volver a leer el versículo 4. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante del trono. Versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Y esto es importante, muy importante, porque dice que Jesucristo es el primogénito. Y hago otra vez referencia al programa del día de ayer de Vea Canal. Y déjeme contarle que está, si usted se lo perdió, está grabado previo a esta grabación presente que estamos haciendo. Porque aquí hablamos del Reshit, del Rosh, de Bereshit, de la primera palabra de Génesis. Vea cómo todo está interrelacionado y ninguna de las cosas en la Biblia pelean con otra, sino al contrario, se explican. Así que aquí nos está regresando a la primera palabra de Génesis y dice precisamente eso, el primogénito, el principio. Vea usted, el primogénito de los muertos. La semana pasada platicamos que esta primogenitura sobre la muerte no implica el haber resucitado a esta tierra una sola vez, porque eso, pues lo vimos, incluso él resucitó a Lázaro. Esto tiene una implicación mucho más profunda, y es que venció a la muerte. Y esto tiene una relación exacta con lo que Pablo dijo. ¿Y dónde está, pues, oh muerte, tu victoria, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Dónde? Porque el Señor venció. A eso se refiere esa primogenitura. Y dice, soberano de los reyes de la tierra. Y por supuesto, estamos hablando de los reyes, de los líderes mundiales. Claro que sí, por supuesto. Él es rey de reyes y señor de señores. Pero también está hablando de usted y de mí. Porque dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Así que Él es el primogénito y nosotros venimos detrás. Y en un momento lo vamos a ver. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, y aquí nos quedamos la semana pasada. Así que vamos el día de hoy a comenzar con el versículo 7. Y dice, y se lo voy a leer completo, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Permítame. Y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Déjeme contarle que dentro de la estructura de los textos apocalípticos hay varias cosas de las cuales hacemos bien en poner atención. Una de ellas le contaba cómo es la manera en la cual los escribas apocalípticos tienen cierta manera de nombrar las cosas y de expresarlas. Tal es el caso de en las vigilias de la noche, o hay ciertas expresiones que se utilizan, o por ejemplo esta cuestión del hebraísmo, la revelación que Jesucristo, que el Padre le dio a Jesucristo. Entendemos que son propiamente expresiones hebraicas, son hebraísmos, son modernismos que se han utilizado por los siglos y los siglos. También hay una manera, como habíamos establecido, de manejar los números. Esto con una completa relación entre los números pequeños y los números mayores, y tienen un significado igual. Pero también hay una estructura que vamos a empezar a ver ya, y esto se llama quiasmo. Se lo anoto acá. Quiasmo. Y pido disculpas porque usted lo está leyendo al revés, pero el día de ayer, justamente por querer invertir la cámara, se cortó la transmisión y yo no me di cuenta, así que le pido disculpas porque está al revés. Pero el quiasmo, la estructura quiásmica, es una estructura que se utiliza a lo largo de toda la Biblia y, por supuesto,
Apocalipsis no es la excepción. Esta está designada por una X en el griego y lo que representa es lo siguiente. Vamos a ver si usted alcanza a verlo ahí. Bueno, y es que dentro del texto hay ciertos paralelismos. Estos se dan a grandes distancias del texto. Así, por ejemplo, la estructura 1A corresponde a la estructura 2B. 1B. La 2B corresponde a la, Dios santo, 2A a la 2B. Y luego la 3A corresponde a la 3C. Y en la parte de en medio queda la idea central, lo importante, lo que le da el sentido a toda la escritura que lo rodea. Estas estructuras están formadas por frases o por oraciones que, como le digo, se corresponden entre sí. Pero existen todavía estructuras mayores como la que encontramos aquí mismo en el propio libro de Apocalipsis desde el primer capítulo, y es que usted puede ver que hay una correspondencia directa entre el primer capítulo y el último capítulo. Y esto es muy importante entenderlo porque amarra todo el texto y le da un mismo sentido. Así que esta es una estructura quiásmica. Así que el propósito de esto es demostrar que lo que se dijo antes, en un principio, es exactamente lo mismo que se dice al final. Así que cuando terminemos el libro de Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que todas las ideas alrededor del libro explicaron que la primera frase, el primer capítulo, es exactamente igual al mismo porque solamente desglosamos todo el contenido. De esto se trata. Así que es importante entender todo esto y tenerlo en mente porque lo vamos a manejar mucho. Es además importante entender que no se tratan de paralelismos. En el hebreo existe el paralelismo sintético y voy a borrar esto. Es el paralelismo. Hay de dos clases. Uno es el sintético y el otro es el antitético. ¿Qué hacen estos paralelismos? A ver acá. ¿Qué hacen estos paralelismos? Pues son una especie de comparación. En el paralelismo sintético, el texto, la línea, la oración, conviene y afirma a la que viene subsecuentemente y viceversa. Mientras que en el antitético, la oración que antecede es contraria a la que prosigue o viceversa. Así que son una especie de comparaciones que se dan en textos más pequeños y más inmediatos. Mientras que el quiasmo podemos encontrarlo, como en el caso del libro de Apocalipsis, en absolutamente todo el libro. Así que, déjenme ver. Bueno, aquí vamos a ver que en el quiasmo los paralelismos son muy distantes dentro de la porción del todo el texto y esto es muy importante. Aquí encontramos otra comparación que podríamos establecer como quiasmo y hay una relación directa entre Apocalipsis capítulo 1 versículo 13 donde se habla de que el Hijo del Hombre tiene exactamente las mismas características de Daniel 7:13, si usted se recuerda. Y vamos a verlo en un momento. Así que vamos a ver. Dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ponga atención. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno,
y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Vea usted la descripción del Hijo del Hombre. Y ahora, acompáñeme por favor, y vamos a Daniel 7. Precisamente en el versículo 13. Y dice, y miraba yo, ponga atención, en la visión de la noche. Esto es un hebraísmo que se utiliza con frecuencia en todos los textos apocalípticos. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes. ¿Se recuerda? Acabamos de hacer un paralelismo justamente en los versículos en el 8. Y dice, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Así que vemos cómo se complementan los textos, y estos son precisamente eso, son quiasmos. Así que, muy bien, es importante también entender, abro un paréntesis acá, que platicamos en su momento acerca del gio. Y esto es en el griego. El término del griego, gio. Y esto es hijo. Así está descrito en la carta a los Hebreos, capítulo 1. El gio, el hijo. Esto quiere decir el heredero. Pero conviene acentuar que no se refiere a una situación de linaje. No es como nosotros estamos acostumbrados a entender padre e hijo, sino que es la corporalidad visible del Dios invisible. Esto es también semejante a la membra. A la membra. Esto es la palabra hecha carne que está descrita en Juan capítulo 1, versículo 14. Así que no es que Dios creara a otra persona, sino que Dios se hizo cuerpo a sí mismo. Y de eso está hablando cuando se refiere al Hijo del hombre. Esto es importantísimo para entender Apocalipsis. El hijo, el gio, el que es heredero por derecho, no porque se lo dieron, sino que porque él, dice Bereshit, que él es el creador de todas las cosas, le pertenecen. Así que cuando él viene a sojuzgar todo lo que se había perdido, todo a traerlo así, a traerlo también así, entonces solamente está tomando los derechos de lo que le pertenece. Esto es gio, y de esto se trata precisamente Apocalipsis. Esta es la estructura que nos está hablando. Así que dice, he aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y esta expresión, viene con las nubes, pues no es una excepción. Déjeme contarle que precisamente es también un hebraísmo. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Permítame un momento que creo que me salté algo que es importante. Bueno, sí. Entonces, vamos por favor a Zacarías, capítulo 12, y vamos a ver el versículo 1. Y dice así: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones importantes. La primera es que está hablando del Dios que forma todas las cosas, el creador. Esto es el Elohim. Elohim. Si usted ve, repitamos, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Estos son los 6 días de la creación, si se da cuenta. Y si usted se recuerda, vio el programa de ayer,
justamente en ese capítulo aparece la palabra Elohim. Este es el nombre revelado de Dios para esa situación determinada. Pero sucede, y usted puede verlo en una Biblia interlineal, que el nombre que se menciona acá es el de Hashem o el de Adonai. Y habíamos hablado que este es el Yod, Hei, Vav, Hei. Así que aquí podemos ver que los dos nombres convergen en uno mismo. Y este nombre es el que tiene relación estrecha con la misericordia. Dice Éxodo 3, y descendí porque oí el clamor de mi pueblo y recordé el pacto que había hecho con los padres. Así que vemos que por gematria esto es, observa la mano que fue clavada. ¿Sí? Esta por gematria quiere decir el Yod He Vav He. Así que estamos hablando de ese Dios poderoso, de ese Dios que traspasamos. Pero véngase entonces al versículo 10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Así que quien estaba hablando es este único Dios, el verdadero Dios. Pero dice que a él lo miraremos como al que traspasaron, como al que es el unigénito, como el primogénito. ¿De quién está hablando? Por supuesto, es de Jesucristo. Así que este es Jesús, el que traspasamos. Permítame, por favor, ver mis copias. Es importante, y aquí es que yo le recordaba a usted que precisamente este nombre de la misericordia es el yo soy. Y esta es una transliteración muy cómoda y práctica. Pero esto quiere decir ella, ella. Y esto en su forma gramatical se puede leer en presente, en pasado y en futuro. Yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo seré el que seré, yo soy el que fui. Por supuesto, para nuestra mente es una cuestión un poco difícil de asimilar. Pero es que Dios siempre es, y es lo que yo le decía a usted. Y fíjese que es tan hermoso entender que Jesús es la membra de Dios, es la palabra hecha hombre, y si es la palabra hecha hombre, y Él es, entendemos que en el hebreo existe una característica que no existe en ningún otro idioma. Y esto es hermosísimo y emociona. Y esto además es una herramienta de interpretación valiosísima, usted lo va a ver. Resulta ser que dependiendo de dónde se coloque el acento en el hebreo, se puede leer en pasado o en presente y no cambia el sentido de la oración. Y yo ahorita se lo voy a demostrar. Vea usted. Vamos a anotar acá el ay. Muy bien. Vea lo que dice acá. Vamos a moverle un poco el teléfono. Y dice, Vejivitu elai et asher dakaru. Y esto es ni más ni menos que, y me mirarán a mí, a quien traspasaron. Pero vea lo que sucede. Si yo, fíjese bien, si yo tildo en esta palabra, en la primera, veitu, y la tildo en la i, y suena entonces, vejitu,
entonces es el pasado. Pero si la tildo, no sé si se verá ahí, en la U, es el futuro. Vejitu o vejitu o veitú. Entonces, dependiendo de dónde yo la tilde, puede ser pasado o puede ser futuro. Esto es parte de la ortografía hebrea. Y esto es, y me verán o me vieron. Ojo. Y me verán a mí, y se da cuenta, a mí, al que traspasaron. Y fíjese que traspasaron, pues sucede exactamente igual. Sí, tildo la A, la caru, esto es el pasado. Pero si tildo la U, esto es el futuro. Así que se da cuenta usted que entendiendo todo lo que dice acá, es que está hablando precisamente de los que le traspasaron. Esa generación que estuvo ahí presente cuando Jesús fue crucificado y cuando lo vieron que estuvieron de acuerdo. Ahora, ¿quiénes estuvieron de acuerdo? ¿Quiénes lo traspasaron? Pues déjeme contarle que lo traspasamos todos nosotros. Porque fíjese, dice el libro de Hechos que se reunieron en la santa ciudad Poncio Pilato, se reunió Caifás, los gentiles y el pueblo de Israel para crucificar al Señor de la gloria. Así que todos nosotros lo traspasamos. Y ese es el punto focal del libro de Apocalipsis. Entonces, acuérdese usted que Zacarías, esto es obviamente mucho antes de que sucediera lo que sucedió con Jesucristo. Y Daniel también tiene profecías al respecto de esto, en tiempos distintos. Así que cuando Juan escribe, ya ha sucedido la crucifixión. Dese cuenta cómo el hebreo puede jugar con todo esto. Y sabe, esto tiene una relación muy importante con algo que se decía en el pueblo de Israel. Los estudiosos no entendían, vea usted, no entendían cómo era esta cuestión del Mesías. Porque ellos decían, y deje esto por favor en mente, déjeme que le cuente. Resulta ser que ellos sabían que Daniel narraba que el Mesías vendría en las nubes. Y vamos a entender qué quiere decir esto, es muy importante. Vea usted cómo tiene todo un mismo sentido. Cuando los hebreos decían en las nubes, quería decir que venía muy rápido. Y vea cómo indudablemente Dios les dio esta revelación, cómo los antiguos sabían que las nubes caminaban a una velocidad tan alta. Para nosotros aquí en la Tierra nos parece que es lento, igual que si vemos un avión pareciera ser como que va muy lento. Pero déjeme contarle que tanto el avión como las nubes van muy rápido. Así que cuando los sabios leían el texto de Daniel y veían que este Mesías era uno como hijo de hombre que venía en las nubes, es decir, muy rápido, y le era entregado, como usted lo pudo ver en el texto de Daniel, el dominio, el principado, la autoridad, el derecho a juzgar, y está toda la descripción del bronce bruñido, la espada aguda en la boca, los ojos como de fuego, un rostro como de sol. Y por otro lado estaba la descripción de Zacarías, en la cual el Mesías vendría montado en un pollino. Había una relación que no casaba. No eran capaces de entender hasta que el rabino Ben Zakkai dijo lo siguiente. Lo que pasa es que son dos. Y entonces primero va a venir el Mesías poderoso, el Rey de Reyes, el que va a venir a sojuzgar toda la tierra y nos va a entregar el reino a la nación de Israel. Y entonces va a venir el Mesías, que será el sumo sacerdote, el que va a entrar entonces ya en paz, porque ya Israel pues va a estar en paz. Y esta es la razón por la cual los judíos esperaban
a un rey de reyes, señor de señores, que sojuzgara toda la tierra y les entregara el reino. Pero resulta que sucedió al revés. Primero vino Jesús, el siervo sufriente, a entregar la vida en la cruz, ¿sabe? Primero el sumo sacerdote, tal y como le describe la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 3 y 4. Él, siendo la ofrenda y siendo el sumo sacerdote, expió los pecados suyos y míos. Y entonces después vendrá con gloria. Pero vea qué revelación tan importante la que tenían ya los antiguos. Ahora bien, aquí hay otro punto que debemos de entender. Y es que seguramente usted ha escuchado la expresión, nosotros mismos la hemos usado como Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Y es que esta es una expresión que es bíblica y está usada tal cual en la Biblia. Pero las corrientes mesiánicas modernas resulta que han utilizado esto para decir que entonces, vea usted la desvirtuación de la palabra, podrían ser dos Mesías y entonces que Jesús no es Dios. O, como nos explicaban los hebreos, si era Mashiach ben David, ¿cómo era posible que Salomón lo llamara Señor si todavía no había nacido? Usted puede ver en los Salmos, David se refiere al Mesías como el Señor. Pero si era de su linaje, ¿cómo es esto posible? Y entonces vea la respuesta. Esta sí fue una salida épica. Entonces los rabinos expusieron que lo que sucede es que son dos Mesías. Uno, el Mesías de Israel, el que les dará el cetro de la corona de David. Y otro, el Mesías de los gentiles, que es el que vino a morir en una cruz. Y por eso es que nunca sucedió nada, dicen los judíos. Nunca sucedió nada con la venida del Mesías, porque ese Mesías no es de ellos. Ese Mesías es el de las naciones gentiles. Vea qué cosa tan impresionante. Y de aquí, como le repito, la desvirtuación de entonces, incluso el día de hoy se predica que Jesús no es Dios, sino Jesús es un simple Mesías, hijo de José que vino a morir y ahí se terminó la cosa. ¿Usted ha oído hablar acerca de que es un gran maestro y que es el maestro? Y que incluso los rabinos utilizan una expresión, usualmente los ortodoxos, y esto es Yeshu. Esto es Yeshu. Y eso quiere decir que su nombre sea borrado sobre la tierra. Vea de dónde viene todo esto. Es una cosa, pero cómo Satanás se encarga de desvirtuar absolutamente todo. Ahora, ¿cuál es la correcta asociación de ideas para hacer un concepto? Pues efectivamente, Jesús es Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y yo le recomiendo, por favor, que vea el programa del día de ayer, una grabación previa, porque esto le ayudará a entender. Y sí, efectivamente, él vino como el Mesías ben Yosef o el Mesías sufriente, pero es el mismo que regresará con gloria y con poder como Mesías ben David, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo Mesías, pero es que sabe, aquí lo importante de lo que Pablo nos explicaba, ¿dónde, oh muerte, entonces tu victoria? ¿Dónde, sepulcro, tu aguijón? ¿Sabe qué quiere decir para un judío el sepulcro? No es como nosotros creemos que es el equivalente al infierno. No, el Sheol es, y se van a sorprender seguramente, como Dios nos sacó del polvo de la tierra. Entonces dice la tradición judía que hizo un hoyo en la tierra para poder tomar este polvo, esta tierra, y echarle agua, y usted ya sabe todo lo que dice la creación, y entonces quedó ahí un hoyo, que ese hoyo nos corresponde a cada uno propio. Así que cuando el Señor dice que nos liberará del Sheol, está hablando de ese hoyo precisamente. Y ya sea que durmamos o que le veamos, sabemos que tenemos una redención segura y de eso vamos a seguir caminando. Pero entonces cuando a usted le hablen del Mesías ben David o del Mesías ben Yosef,
ponga atención y que se le paren las antenitas de vinil que realmente le están diciendo. Porque sabe, esto sí es un punto importantísimo de doctrina. Jesús es Dios y vino a dar su vida por nosotros y se hizo maldición, y de esto espero escribir próximamente, porque en una de las gotitas de miel alguien me dijo, es que Dios no se puede hacer maldición. Y déjeme contarle que lo que sucede es que está escrito, se hizo maldición. Lo que sucede es que hay una brecha interpretativa entre el hebreo, el arameo y el español. No es lo que nosotros leemos de esa manera. Y de eso vamos a estar platicando en una próxima gotita de miel. Esté muy pendiente, porque efectivamente Jesús se disminuyó a sí mismo y no tuvo esta condición como algo a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo hombre, Mesías, Ben Joseph, para venir a morir en una cruz. Pero, Él es Dios, porque en esa corporalidad dice Colosenses que habita la plenitud de la deidad. Así que efectivamente, citando Deuteronomio, dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Efectivamente, él cumplió con eso. Y como le digo, esté pendiente, espero estarla publicando pronto. Se hizo maldición. ¿Qué quiere decir esto? Porque debemos de tener todos estos conceptos que son puntos doctrinales muy claros. Jesús es Dios. Así que continuamos entonces entendiendo que vendrá pronto, como dice acá, en las nubes. Eso quiere decir en un abrir y cerrar de ojos. Y nos lo dice también Pablo en Tesalonicenses. Frecuentemente está citado de una u otra manera. Dice también Jesucristo que vendrá el Hijo del Hombre como rayo en un momento, como ladrón a medianoche. Es decir, será pronto y será rápidamente. Así que entonces, para entender esto, es muy importante, ya lo hemos platicado en clases anteriores, y a esto se refiere el término pronto, que leímos unos versículos anteriores en Apocalipsis, y es que el Señor tiene tanta misericordia que ve el estado, la situación de Israel, y como yo le comentaba hace un momento, no el estado como tal, como país, no, sino que aquellos que somos su remanente, aquellos que se convertirán al Señor. Pero regresando entonces, no sé si usted logra hacer la asimilación de ideas entre el hebreo, la delicia del hebreo que se puede leer en pasado y en presente, en futuro, el juego que hay en este libro de Zacarías, porque está hablando de lo que sucedió, de los que estaban en el momento preciso que Jesús fue traspasado. Y sabe, dice que lo verán, pero también lo vieron, porque Apocalipsis habla precisamente de la resurrección y habla de la primera y de la segunda resurrección. ¿Qué es cada cosa? La primera resurrección, pues será esa. Los que hemos creído con el Señor cuando Él toque la trompeta, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la primera resurrección. Pero la segunda será de todos aquellos que no han creído. Y entonces le verán, por supuesto, pero esto será delante del trono blanco, es decir, el trono de justicia. Ya no, por supuesto, el Señor ya no verá la sangre de su Hijo sobre estos, porque nunca creyeron. A nosotros, en el trono de Jesucristo, nos serán dadas coronas por su pura misericordia, porque sabe, ya no es no es un juicio para salvación, porque hemos sido comprados con la sangre del Cordero, sino que solamente se nos dará el premio por lo que habremos hecho en esta tierra. Y déjeme contarle que dice Apocalipsis que esas coronas serán puestas delante de nuestro Mesías, porque Él es el único digno. Lo que hicimos aquí, dice Efesios, es nada más puritito afecto de su gracia, porque Él fabricó todas las obras buenas para que en ellas caminemos. Así que ni siquiera las obras son producto de nuestra bondad y de nuestras capacidades. Todo se lo debemos a Él y es para Él.
y por medio de él. Así que vea usted, regresando otra vez al hebreo, que es una cosa deliciosa, como podemos ver, cómo el hebreo mismo es un producto del nombre del Eterno, el que fue, el que es, el que ha de venir, el Eye Asher Eye, el que es, el yo soy, el yo seré, el que seré. Y en el hebreo sucede exactamente lo mismo. Él es el que será. Esta es la palabra hecha tinta sobre un papel, pero la palabra viva es Jesucristo hecho cuerpo. Así que regresando a esto, vea usted que entonces Zacarías juega con los tiempos y nosotros ahora lo podemos entender perfectamente, porque Apocalipsis no lo dice, hace una referencia a esto. Juan hace referencia a Zacarías y dice que entonces los que estuvieron ahí le verán. ¿Cuándo? ¿En cuál de las dos resurrecciones? No lo sabemos, pero le vieron, porque estaban ahí. Y entonces resucitarán en la primera o en la segunda tiempo de resurrección. Y dice que también los que le traspasaron en ese entonces, y será los que le traspasarán. Porque vea usted que Zacarías se escribió previo a Jesucristo. Igual, del mismo modo Daniel, se escribió previo a Jesucristo. Así que esto era una profecía que estaba pronto a cumplirse en el Mesías y además que sería anunciada en nuestro tiempo en Apocalipsis, porque nosotros le veremos y nosotros le traspasamos, pero no estuvimos ahí, pero ellos sí. Y no sé si usted logra ver todo el juego gramatical y temporal de los verbos que nos explica que Jesús es Dios. Y por eso le hice la referencia que el que está hablando es precisamente el gran yo soy, el Yod He Bab He, Adonai, el nombre Hashem, en el capítulo 12 del libro de Zacarías, versículo 1. Así que vea usted qué cosa más impresionante. Por eso es que el contexto no es pretexto, mi hermano. Es importante entender las construcciones gramaticales, los verbos, los tiempos de los verbos, la ortografía, porque para darle una interpretación correcta a la palabra tenemos que tener todo este bagaje cultural, los hebraísmos, las situaciones geográficas, la forma de hablar, las estructuras literarias con las cuales están escritos los libros. Pero ahora regresemos entonces. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí y amén. Y esto es importante porque vea usted que en algún momento todos le veremos, todos, y todos los linajes de la tierra estaremos enfrente del traspasado. Déjeme contarle una anécdota que es hermosa, y es que en el tiempo del templo, el segundo templo, en las fiestas de Sukkot, la última fiesta, la séptima fiesta, había un flautista que tocaba la flauta. Y este dirigía toda la procesión, llamémosla así, que subiría al templo, todos vestidos de lino. Oiga bien, todos vestidos de linos blancos, finos, limpios, resplandecientes, que llevaban palmas en las manos y se oía el ruido de las palmas y de las hojas de los árboles que habían ido a traer de cedrón. Y esto emanaba un sonido casi musical. Y entonces todos subían, después de haberse lavado con aguas, al templo de Jerusalén. Pero fíjese usted que el flautista recibía un nombre importante. Usted sabe que la flauta es un instrumento musical que tiene oídos. Entonces el flautista se llamaba el traspasado. Y este es el que hacía el ascenso y dirigía a todos los que venían detrás de él, con el ruido que producía el aire en las hojas, figura del Espíritu Santo, para que ascendieran al templo. Vea usted que un día vamos a estar ahí. Y esto me sobrecoge el corazón y me llena de emoción, porque todo esto que estamos hablando es una prefiguración de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto, estos serán los que le hemos creído en esta tierra, el tiempo es ahora. Pero los que no,
por supuesto que le verán, sabe usted, en otra condición. Así que este es el tiempo de arrepentirnos. Así que continuemos. Y dice aquí, le voy a volver a leer el versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Por supuesto, nuestro lamento será convertido en gozo, dice el Señor. El verlo, nuestro encuentro con Él, será lleno de un gozo indescriptible. Y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Nuevamente dice el Todopoderoso, es decir, el Shaddai. Y vea usted que, ¿por qué le hice tanto énfasis en esta cuestión de los tiempos verbales, de la construcción gramatical? Vea usted, porque sabe, esto es un reflejo de nuestro Mesías. Y dice aquí, yo soy el alfa y yo soy la omega. Y usted sabe que esta es la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Y entonces, cuando nosotros entendemos que debemos de trasladar todo esto al contexto hebreo, entonces debemos de irnos al alefato hebreo. Pero vea usted, yo voy a borrar esto de acá. Y escribiendo, por supuesto, de derecha a izquierda, como se escribe en el hebreo, le voy a escribir la primera letra y la última del alfabeto hebreo. Esto sería el equivalente a el primero y el último, a la alfa y omega. Esta es la alef y la tav. Fíjese bien cómo describe a Jesucristo. En el paleo hebreo, esta sería la representación de cada una de las letras. La cabeza del buey representa el líder, la fuerza, la humildad, el poder. Y la cruz representa la muerte y el pacto. Así que cuando hablamos del alfabeto hebreo o el alefato hebreo y sus 22 letras, los judíos dicen que estos fueron los ladrillos con los cuales Dios construyó todo cuanto existe. Pero es importante entender acá que todas las palabras están formadas, pues de eso, de letras. Y todo cuanto existe tiene un nombre y todo cuanto existe fue hecho del aliento de Dios, de la memra de Dios, es decir, la corporalidad de la palabra de Dios. Así que Dios mismo sojuzgó su autoridad para morir en una cruz. Pero es importante entender que hay una diferencia entre el concepto griego, vea usted, de alfa y omega, y el concepto hebreo entre alef y tav. Y vea usted. Resulta ser que alfa y omega es una cuestión lineal, pero alef y tav representa la completitud de todas las cosas. ¿Se recuerda usted aquel versículo que dice que Él lo llena todo en todo? Así que esto es una cuestión, como hemos platicado en clase, que se podría, en geometría, representar más bien como un círculo. Él lo llena todo en todo. Él no es solamente una línea de tiempo. Él es la eternidad. Así que vea, por eso existe la aritmética santa y, curiosamente, explica toda la Biblia desde el punto de vista de la aritmética. Nosotros usamos con más frecuencia la gematria y es explicar la Biblia desde el punto de vista de los números, porque sabe, Dios es un Dios exacto, es un Dios puntual. El código de la Biblia es semejante al código binario, solo que en vez de utilizar únicamente 2 caracteres, la Biblia utiliza 22. Así que Dios es Jesucristo, Jesucristo es Dios, Él es la memra de Dios. Así que dice acá, yo soy el alfa y la omega. Yo soy la alef y la tav.
el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Shaddai, el Todopoderoso, el Shomer Daltot Israel, el que nos guarda. Así que vea usted todo lo que nos dice en este pequeño texto de 8 versículos de Apocalipsis. Claramente nos está hablando, para hacer un resumen, de la persona de Jesucristo. Jesucristo es Dios y gracias a su sacrificio en la cruz, un día le veremos. Pero también está hablando de la restauración de Israel. Así que es importante entender por qué los profetas han puesto especial énfasis en el aliyá. ¿Por qué usted oye que los judíos tienen un chip en el cuerpo que les obliga a irse a vivir a Israel? ¿Por qué incluso en el gobierno de Israel hay ahora, a partir de hace quizá unos 8 años, un ministerio que se llama el Ministerio de la Aliyá, que es justamente un departamento del Estado de Israel que ayuda a los judíos a regresarse? ¿Sabe? Todo esto está escrito y pasará. Y el Señor tiene tanto cuidado que nos lo dejó anotadito para que lo supiéramos, para que lo entendiéramos. Así que es importantísimo que entendamos que todo lo que está sucediendo en este momento preciso obedece a esto. ¿Sabe? Esto del coronavirus, pues ya sea que pudiese ser una enfermedad natural o una enfermedad creada, que déjeme contarle que yo me inclino más por lo segundo, está cumpliendo esto. Vea usted el debacle económico que va a proporcionar. Vea usted cuáles son los términos en los cuales los gobiernos se van a poner de acuerdo. Vea usted que el señor, que es el líder de la Iglesia Católica, citó el día 14 a un convenio de educación que va a ir unificando los reinos de la tierra. Vea usted todo lo que está sucediendo. Vea la persecución de la iglesia. Vea la persecución del pueblo de Israel. Vea cómo todo se está cumpliendo. No es casualidad que las fechas que acabamos de recién pasar hayan coincidido exactamente con el mismo día que fueron hace 3.500 años y hace 2.000 con Jesucristo. Uno, con la salida del pueblo de Israel de Egipto, y dos, con el cumplimiento de todo lo anunciado con Jesucristo en una cruz. No es una casualidad que esto haya sucedido. No es casualidad que hace 6 años hubo una luna de sangre justamente sobre Israel el día de la celebración de la conmemoración de Pesaj, y este año volvió a suceder lo mismo. Son coincidencias en las cuales vemos la mano de nuestro Dios que nos está avisando: pueblo mío, vengo pronto. Pueblo mío, vengo pronto. Y sabe, esta es la revelación de Jesucristo. Solo en Él tenemos salvación. Solamente en el que traspasaron, en el que traspasamos. Y sabe, cuán grande es su misericordia que no hemos sido consumidos. Cuán grande es su misericordia que nos está avisando en los cielos, en la tierra, en su palabra, que debemos volver nuestro rostro a Él. Pero muy bien, vamos a regresar entonces, y ya que tenemos tiempo, voy a hacerle una salvedad. Déjeme leerle, déjeme leerle también una cosa muy, muy importante acerca de las conjugaciones, porque esto nos va a servir en un próximo programa. Y haciendo referencia justamente a lo que platicábamos acerca de cómo vendrá el Mesías. Primero vino montado en un pollino, de manera lenta, para sojuzgar. Déjenme contarle que en el hebreo, por gematria, el pollino representa al mundo. Así que Jesús sujetando al mundo bajo sus pies. Y esto era una prefiguración, por supuesto, de lo que haría en la cruz, venciendo a todos los principados y potestades, ahí clavándolos públicamente. Pero también vemos que
está anunciado que vendrá como Rey de Reyes, Señor de Señores en las nubes. Y fíjese que haciendo una referencia a Jeremías 22 del 30 al 32, ahí se encuentra el último rey de Israel. En el 586 usted se recuerda que el imperio babilónico tomó cautivos a Israel y entonces se los llevó en 3 distintas ocasiones a morar todos a Babilonia. Y esta última fue la desastrosa porque entonces se incendiaron y destruyeron todo el templo de Jerusalén. Y vea usted, el rey que reinaba en ese momento era Coniyahu, descrito en el español como Conías. Le estoy hablando de la fecha 586 a.C. Y el Señor dijo claramente que no verían más descendencia del linaje de este rey sobre el trono de Israel, ni obviamente de David. Este hombre era descendiente de David. ¿Y sabe qué pasó? Efectivamente, hasta el día de hoy no ha habido rey sobre Israel. Y esto es muy importante porque cuando se habla del reinado del sucesor de David, se está hablando de las 12 tribus de Israel. No solamente, como se ha dado últimamente en tergiversar la palabra, que los judíos que se quedaron habitando en Israel, en Jerusalén, descendientes seguramente de Judá y de Benjamín, son la completitud de los judíos o de los hebreos. Déjeme contarle que no. Por eso, insisto, en el aliyá. Así que no hay rey sobre Israel. Pero de eso se trata el libro de Apocalipsis. Mostrarnos cómo el Mesías vendrá a unificar nuevamente a la nación de Israel. Y aquí es importante hacer una aclaración, porque fíjese usted que cuando se nos describe la Nueva Jerusalén, si usted lo puede buscar en el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos, usted verá que solamente hay 12 puertas, no hay 12 más la de los gentiles. Y es que no lo explica claramente Pablo cuando en Gálatas 3 nos dice que los de la fe somos linaje de Abraham, es decir, nosotros. Ahí nos lo explica claramente Pablo. O sea que cuando se habla en la Biblia que el Señor reinará sobre Israel, lo está tomando en cuenta usted y a mí, porque estamos metiditos en una de esas tribus. Y déjeme contarle que estos son precisamente las tribus de Efraín, que fueron dispersas, las 10 tribus de las cuales se dice que no se sabe absolutamente nada. Y pues podemos hacer acotaciones históricas tal y cual Cristóbal Colón cuando vino a América, y así en diversas situaciones que se sabe ya, que está establecido que los judíos viajaron a distintos lugares del planeta, a distintos continentes, y el Señor nos está llamando a volver. Esto no solo en un sentido literal, como yo le explicaba, el pueblo de Israel tiene el chip puesto y sienten el llamado por regresar a vivir propiamente al lugar geográfico que se llama Israel. Pero es que el libro de Hebreos también nos habla que nosotros no nos hemos acercado al Israel semejante a Sinaí, a ese lugar a donde subieron los padres, sino que nosotros ahora nos hemos acercado al Israel celestial. De ese Israel es del cual nos está hablando Jesucristo a través del libro de Apocalipsis. Así que nos está hablando de volvernos a juntar, llevarnos a todos, regresarnos de la cautividad, para regresarnos a Él, para llevarnos a Él. Ahí es, ¿sabe? El lugar del Edén. Es ahí el mismo lugar del cielo, en su presencia. Por eso se dice en Zacarías que de Israel, de Jerusalén, saldrá la luz, de Jerusalén saldrá la palabra, de Jerusalén saldrá la bendición, porque el Mesías reinará precisamente de ahí. Y ahí estaremos entonces con Él, en ese Israel celestial al cual nos hemos acercado por medio del Corbán, es decir, el cuerpo de sacrificio, el cuerpo de Jesucristo, que fue molido en la cruz a causa de nuestras transgresiones. Así que
nos está hablando también de otra cosa importante y es acerca de la esperanza. Y vengas entonces conmigo, por favor, a Efesios, a la carta a los Efesios, también escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 2, versículo 12. Y dice, ponga atención, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Oiga bien, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? En aquel tiempo, por supuesto, cuando no habíamos hecho a Jesús el Señor de nuestra vida, estábamos absolutamente sin nada. Y esto, el término que utiliza, es semejante al que se utilizó en Génesis capítulo 1. En Génesis, vamos a ver, cuando dice que la tierra estaba desolada y vacía, se utiliza tohu va bohu. Ese es el término para decir que estaba en caos. Tohu va bohu. Desordenada y vacía, en caos, en tinieblas. Pero cuando dice acá que estábamos nosotros sin Cristo, el término que se utiliza es tohu efe. ¿Cómo cree que estábamos? Desordenados y vacíos, en caos, en tinieblas. Por eso es que Jesús dice que alejados de Él nada podemos hacer, solamente la conexión que da el pámpano junto, pegado, injertado en el olivo verdadero, porque es el olivo el que transmite toda la savia. Así que cuando somos injertados, como nos lo describe Romanos capítulo 11, en el olivo verdadero, entonces ya no somos más tohu efe, sino que venimos a configurarnos de tal manera que está descrito en el libro de Apocalipsis, como dicen los últimos capítulos, nada inmundo entrará, nada tohu efe entrará a la nueva Jerusalén. Así que lo que el Señor ha venido a hacer es eso. Y entonces, por consecuencia, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel. Hoy entendemos, de la Jerusalén celestial, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué promesa? Pues la que habla Oseas, y te desposaré, y te haré ver que yo soy Jehová. Venga conmigo y encontremos ese texto hermoso de Oseas. Vamos a ver, es Oseas capítulo 2. Y dice así. Oseas capítulo 2, versículo 19. Vea de qué se trata el pacto. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esto fue lo que Dios le ofreció a Abraham desde el principio, desde allá, desde Génesis. Esta era la promesa de salvación. Y el pacto, ¿se recuerda cuando hicimos acá el dibujo de el paleo hebreo? ¿Cuál es la última letra? La tav, la que simboliza la muerte, el pacto y la cruz. Así que la palabra no se contradice, es exactamente la misma. Y entonces, vea usted que el Señor nos está hablando, y regresemos para los efectos a Efesios capítulo 2. Y dice que entonces estamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, ¿qué quiere decir esperanza? Si usted se viene conmigo a Romanos, vea usted lo que quiere decir. Vamos poco a poco. Así que Romanos capítulo 5. Muy bien, versículo 5. Y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿A qué se refiere esta esperanza? ¿Tendrá usted alguna
clave de lo que quiere decir, vamos ahora al libro de Hechos. Y en el capítulo 26, versículo 8, dice así. A ver, aquí está. Esta versión no es la más indicada para mostrarle lo que quiero enseñarle, pero ahorita se lo traduzco. Y dice así, ¿qué? Se juzga entre vosotros, qué cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Otra versión dice así, ¿qué esperanza es esta? ¿Qué cosa increíble para vosotros? Que Dios resucite a los muertos. Así que cuando estamos hablando de la esperanza, estamos hablando de la resurrección. Es una verdad, es una certeza que el Señor, pues eso, va a resucitarnos. Y por eso es que Pablo describe en Romanos que esa es la esperanza que no avergüenza, porque ciertamente amó Dios a usted, a mí, al mundo, que se dio a sí mismo, dio a su Hijo, en el entendimiento que el Hijo es él mismo, su corporalidad misma, hecha hombre. Así que vamos nuevamente entonces, por favor, a Efesios. Vea usted otra vez, Efesios capítulo 2, versículo 12. Vamos a leerlo de corrido. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, se recuerda que hemos estado hablando que el corbán del sacrificio, es decir, el cuerpo del sacrificio, es el que nos acerca a Dios. Por eso toda esa descripción hermosa de Isaías 53, que vamos a leer en un momento, pero ponga atención y dice que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y véngase conmigo a uno de mis textos favoritos. Y yo creo que mis alumnos ya saben a cuál vamos. Inevitablemente, vamos a Hebreos capítulo 10. Y dice así. Vea pues. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con confianza, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Y quiere ver usted cómo fuimos reconfigurados para entrar a la Nueva Jerusalén? Venga conmigo unos versículos antes y dice en el versículo 16, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Así que la cuestión del pacto del Señor es un todo. Es haberse despojado a sí mismo para morir en una cruz y haber resucitado victorioso, venciendo ahí la muerte y el sepulcro. Es ser Él la primicia para que nosotros vayamos después, pero es volvernos a conectar con Él, así como estábamos en Génesis, en el principio, conectados con Él. Porque véngase conmigo, Apocalipsis, y vea usted. A ver, déjeme buscar el texto. Aquí está. Apocalipsis 21:21 y dice, y las 12 puertas eran 12 perlas, y cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Usted sabe quién es la gloria de Dios? Jesucristo. Y dice así.
y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. ¿Se da cuenta? Los reyes de la tierra. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero ponga atención, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vea usted que dice que ahí podrán entrar los reyes de la tierra, porque ahí habitará la gloria. Es que delante de la gloria no puede haber pecado. Pero dice que no podrá entrar en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación. ¿Cómo entonces, o cuál es el parámetro para determinar qué es lo inmundo y cuál es lo que hace abominación? Y es curioso que vuelva a repetir la palabra reyes. ¿Pero usted quiere saber quién es un rey? Vamos a Éxodo, capítulo 19. Y probablemente se va a sorprender. Vea usted, ponga mucha atención. Éxodo 19, y lo pongo en el contexto, estamos en el Sinaí. Versículo 5. Está hablando el Señor. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Un reino. ¿Quién gobierna el reino? Pues los reyes. Así que desde acá está anunciado que los reyes son aquellos que tienen la ley escrita en la mente y el corazón, porque, ¿sabes? Son los que se alinean a la obediencia del Mesías. Por eso Jesucristo dijo, ¿quiénes son los que me aman? Los que cumplen mis palabras. Así que vamos caminando con respecto a esto. Ahora quería hacerle también un llamado de atención en cuanto a las preposiciones y a la terminación de las palabras. Y esto viene como consecuencia de este rey Coniyahu o Conías, que también es llamado Jehoiakim o Joaquín. Y fíjese bien, Jehoiahu o Jeconías es exactamente el mismo personaje. ¿Por qué le hablo esto? Porque vamos a encontrarnos situaciones como estas que parecieran que la Biblia se contradice, pero resulta que no es así. Vea usted, en el hebreo existen usos de prefijos y sufijos, como en el caso de ya o Jeho, que es exactamente lo mismo. En el caso de ya o Jeho, vamos a ir poco a poco, no se asuste, ahorita vamos a ver qué quiere decir. Hacen referencia al nombre del Eterno. Y vea bien, en los nombres como Jehoiakim y Jehoyahu, encontramos el Jeho que antecede a la palabra, y esto es el nombre de Dios. Pero, y déjeme decirle que Jehón es un verbo que se deriva de Yahín. Y esto, acuérdese usted que Dios es eso, es un verbo, la palabra viva. Así que se puede hacer un cambio en la construcción de los nombres y en la composición de estos. Y dicen exactamente lo mismo. Así que usted ve que estos dos nombres comienzan Jehoiakim y Jehonyahu. Y aquí tiene los dos, el sufijo y el prefijo. Pero Coniyahu lo tiene solamente al final. Y esto se deriva de la raíz ya, que también se deriva del nombre del Eterno. Así que esto se podría llamar como palindromía en el hebreo. Y es importante porque los tres nombres son exactamente lo mismo. Así que otro ejemplo de esto podría ser el papá de Betsabé,
que aparece en algunos textos como Eliam y en otros como Amiel o Jonatán, el hijo de David, que también aparece como Netanyahu. Así que es exactamente lo mismo. Déjeme ver. Es importante, y esto es un dato histórico que se me pasó en su momento hacérselo ver. Cuando hablamos acerca de que no han habido reyes en Israel, es importante entender que los posteriores líderes fueron Zorobabel y Salatiel, quienes vinieron de Babilonia. Así que el próximo rey sobre Israel será Jesucristo sobre las 12 tribus de Israel. Hasta, por supuesto, que se cumpla lo que está descrito y recoja a todos los cautivos de las naciones. ¿Se recuerda usted que hay un texto en Zacarías que dice que él sacará de los sepulcros a todo su pueblo? Y déjeme contarle que esos sepulcros son las naciones de la tierra. Así que, déjeme revisar. A ver, aquí estamos. Muy bien. Entonces, me parece que el día de hoy hemos terminado. En estos 2 versículos, yo le suplicaría a usted que si tiene la posibilidad de ver 2 grabaciones previas para que estén en el contexto, porque ya nos vamos acercando a estudiar al anciano de días y al hijo del hombre, que pueda ver, por favor, que busquen las grabaciones anteriores, como lo he repetido, aquella que tiene que ver con la teología de la Merkabá. Esta está situada o está basada en Ezequiel capítulo 1 y el trono de Dios. Usted sabe perfectamente que también aquí en Apocalipsis, y esto es de lo que hablábamos justamente de los quiasmos y de los paralelismos, y pues por supuesto de los 4 niveles interpretativos de la Torá. Y cuando hablo Torá me refiero desde Génesis hasta Apocalipsis por una extensión lingüística. Entonces vemos que es exactamente lo mismo, que podemos establecer estas analogías más bien como una ampliación de conceptos, y en ninguno de los casos hay ningún aspecto que choque entre ellos. No hay controversias, no hay, no hay nada que se oponga a un concepto con el otro. Es importante. Y si usted puede ver también el programa que fue transmitido en Vea Canal, en este mismo sitio, en Instituto.el Olivo, es una grabación previa acerca del nombre del Eterno y cómo Él mismo nos explica que Él es, siempre es. Entonces va a poder usted ir entendiendo la profundidad de lo que estamos hablando en estos próximos capítulos, lo que hemos dicho y lo que seguiremos hablando del libro de Apocalipsis. Así que muchas gracias a quienes estuvieron el día de hoy a lo largo de estas casi 2 horas, hora y media. Y pues déjeme contarle que la cita es, con el favor del Señor, para la próxima semana, en esta misma hora, a las 11 de la mañana, en este mismo canal. Y lo exhorto a que lea las Escrituras, lo exhorto a que vuelva su rostro al Señor, a que no calle. Es tiempo de hablar acerca de la salvación en Cristo Jesús. Es importante que sepamos en quién hemos creído. Es importante que transmitamos correctamente el Evangelio de la paz. Así que nos despedimos con una oración. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Y como escribía mi querida amiga, muchas gracias por estar al tanto de esta transmisión, mi querida Claudita de Ovalle. Efectivamente, que el Señor nos ayude a permanecer. Así que, Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites ver, porque la Biblia dice que aún, Señor, tus profetas quisieron ver la consumación de los tiempos y nos has permitido a nosotros que lo veamos. Te damos gracias, Señor, por el gran amor con el que nos has amado muriendo en una cruz. Gracias, Señor, por dejarnos contada toda esta historia de salvación, porque el libro de Apocalipsis es eso, es el libro de la esperanza para los que en ti hemos creído. Gracias, Señor, porque sabemos que los tiempos son estos
y que aunque en la calle veamos, Señor, cómo transita el ángel de la muerte, sabemos ciertamente que tú eres Shomer Daltot Israel, el que guarda las puertas de Israel, el Shaddai, el Todopoderoso, el gran yo soy. Nuestra confianza, Señor, descansa tranquila delante del trono de tu gracia, porque sabemos que tú eres y que tú permaneces, Señor, y que tu palabra se cumple, y que lo que has prometido lo harás, Señor, y que nos has prometido salvación y vida eterna. Estamos esperándote, Señor, ese día glorioso, que podamos verte y contemplarte cara a cara. Ese día glorioso, Señor, en el cual nuestro gozo será cumplido. El día, Señor, que esta carne corrupta se vista de incorrupción. El día, Señor, de nuestra salvación. Será un gozo indescriptible poder pasar la eternidad contigo. Y hoy, Señor, te clamamos por todos los que mueren afuera, pero sobre todo los que mueren sin Cristo, mi Dios. La mies es muchísima, los obreros tampoco, Señor. Te clamamos por todas esas personas que están muriendo sin esperanza, mi Dios. Por todas esas familias que no tienen esperanza. Por esas familias que no tienen un consuelo en el corazón, Señor. Hoy también te pedimos por aquellos que en lo natural no tienen que comer, Padre. Por todos aquellos que están sufriendo, que están, Señor, perdiéndolo todo. Por aquellos que están perdidos en los vicios, Señor. Por aquellas mujeres que están siendo ultrajadas por estar encerradas, Señor, con quien les hace tanto daño. Te pedimos, mi Dios, por tanta necesidad en este mundo. Te pedimos por arrepentimiento, Padre. Te pedimos, Señor, por la visitación de tu Espíritu en cada corazón, mi Dios. Para que, Señor, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, mi Dios. Pero hoy, Padre, hoy unánimes, nos unimos. Y así como termina el libro de Apocalipsis, hoy te decimos, como dice el Espíritu y la novia, ven, Señor Jesús. Hoy oramos en ese dulce, pero portentoso nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Reciban, mis hermanos, un abrazo muy fuerte. Gracias por su compañía. Gracias por el amor que tienen en sus corazones por la palabra. Compartamos, hablemos a tiempo y a destiempo. Y esté pendiente de esa gotita de miel porque sé que será de bendición y se hizo maldición. Así que nos vemos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias.